Los ríos siempre han sido protagonistas clave en la historia de las civilizaciones humanas. Los principales asentamientos humanos en la antigüedad se ubicaron cerca de estos cuerpos de agua. Pensemos, por ejemplo, la civilización egipcia que floreció a orillas del río Nilo, o la mesopotámica que se desarrolló en los márgenes de los ríos Éufrates y Tigris. Así el río amarillo dio vida a toda una civilización, la China. Todos estos ríos ofrecían importantes rutas de comunicación, transporte y tierras fértiles que eran ideales para la agricultura y la ganadería. En la era moderna, otro río jugó un papel decisivo en la historia de una nación, el río Mississippi, que convirtió a Estados Unidos en una superpotencia. En este video, te explicaremos cómo este río contribuyó al desarrollo de Estados Unidos y por qué su cuenca es la región que produce mayor cantidad de alimentos en todo el mundo. Así que antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. El río Mississippi, que fluye desde el lago Itasca en Minnesota hasta el Golfo de México, es la vía fluvial más grande del mundo. Recorre el centro del país y desemboca en el estado de Luisiana. En una longitud de 3.770 kilómetros, es el cuarto río más largo del mundo, solo superado por el Yangtze en China, el Nilo en África y el Amazonas en Sudamérica. El Mississippi es especialmente único porque no solo es enorme, sino que también es navegable. Su altitud máxima es de solo 455 metros sobre el nivel del mar y su corriente es generalmente tranquila. A diferencia de otros ríos grandes como el Amazonas o el Congo, el Mississippi tiene pocas barreras naturales, lo que lo convierte en una superautopista de agua que conecta las regiones montañosas del norte con la costa del Golfo de México. Pero el Mississippi es más que solo una ruta de transporte. Sus tierras fértiles son vitales para la agricultura y la ganadería. Su agua abastece a gran parte del sistema de agua potable de los Estados Unidos. El río conecta diferentes estados del país, uniendo a la nación. Durante la época colonial, el río Mississippi servía como una frontera entre los territorios españoles, ingleses y franceses en Norteamérica. También marcaba el límite de las áreas pobladas por nativos americanos. Diversas tribus amerindias como los comanches, arapahoes, iroqueses y ojibwas vivían a lo largo de su curso. La situación cambió con la llegada de los franceses a finales del siglo XVII. Los exploradores René Robert Cavelier de La Salle y Henry Tonti navegaron por el río en 1682 y reclamaron la soberanía de la región en el nombre de la corona francesa. Esta región, que abarcaba una vasta extensión de territorio, fue bautizada como Luisiana en honor al rey Luis XIV de Francia. A partir de 1705, el río Mississippi comenzó a ser utilizado para el comercio y el transporte, iniciando con un cargamento de pieles de oso y de venado que fueron enviados hasta Francia. Con el tiempo se fundaron asentamientos europeos permanentes en las orillas del río, como el Fort Rosalie en 1716 y la ciudad de Nueva Orleans en 1718. Durante 6 décadas, el comercio en el río creció constantemente. Después de la Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, el río Mississippi se convirtió en una frontera real. Este conflicto enfrentó a Inglaterra y Prusia contra Francia y España, culminando con una victoria para los primeros. Según el Tratado de París, que puso fin a la guerra, el río Mississippi se convirtió en la frontera entre España e Inglaterra en América del Norte. Los territorios al este del río, a excepción de Nueva Orleans, estaban bajo el control inglés, mientras que los del oeste eran propiedad de España. Nueva Orleans, antes parte de Francia, fue cedida a España como una especie de recompensa por los gastos de guerra. Esto cambió la dinámica del control francés sobre el río, convirtiéndolo en una ruta comercial abierta tanto para los ingleses como para los españoles. Cuando comenzaron las guerras napoleónicas, Francia recuperó algo de poder y volvió a hacerse con el control de la región de Luisiana en el año 1800. Sin embargo, solo 3 años después, vendieron ese valioso territorio a Estados Unidos, quien ahora era una nación independiente. ¿El precio? $15 millones, un valor que equivale aproximadamente a 10 centavos por hectárea. Esta transacción, que ocurrió durante la presidencia de Thomas Jefferson, no solo duplicó el tamaño de los Estados Unidos, sino que también les otorgó el control completo sobre el río Mississippi y la crucial ciudad portuaria de Nueva Orleans. En sus comienzos, Estados Unidos consistía solo en 13 colonias inglesas situadas a lo largo de la costa este en Norteamérica. Desde su independencia, la nación creció territorialmente y mucho de este crecimiento se puede atribuir a la ubicación central y estratégica del río Mississippi. Este control permitió que la economía y el comercio de Estados Unidos crecieran a un ritmo rápido, lo que facilitó la expansión hacia el oeste. Este proceso llevó a la guerra entre México y Estados Unidos, que duró de 1846 a 1848 y culminó con una victoria para Estados Unidos. El resultado fue la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que forzó a México a ceder los territorios de Alta California, Texas y Nuevo México a Estados Unidos, lo que significó la pérdida de más de la mitad del territorio
territorio mexicano. Estos territorios, que fueron anexados por Estados Unidos, se han convertido en los estados de California, Texas, Arizona, Nevada, Colorado, Utah y Nuevo México. La conquista del oeste permitió a Estados Unidos tener acceso al Océano Pacífico. Sin embargo, fue el río Mississippi lo que le posibilitó la conexión y la interacción económica y comercial entre los estados del norte, sur, este y oeste de los Estados Unidos. El comercio y el transporte a través del río Mississippi crecieron exponencialmente desde 1800 hasta 1850, cuando los franceses vendieron el territorio de Luisiana a Estados Unidos. En 1803 ya se estaba produciendo un importante aumento del comercio a través del río. En 1802 se transportaban más de $1 millón en mercancías, lo que equivaldría más o menos a $200 millones de hoy en día. La compra por parte de los estadounidenses hizo que el comercio creciera aún más, debido en gran parte a la mayor producción en los nuevos territorios y a la introducción de un nuevo medio de transporte fluvial, el barco de vapor. El primer barco de vapor, llamado Nueva Orleans, navegó por el río Mississippi en 1811. Barco de vapor también facilitó el desplazamiento de la población, que antes requería entre 3 y 4 meses a caballo, ahora solo duraba entre 30 y 40 días en barco. En 1833 había más de 1,200 barcos de vapor navegando por el río. Con el tiempo, la tecnología de los motores mejoró, se volvieron más eficientes y rápidos, y los barcos se hicieron más grandes y confortables. Esto hizo que el viaje por el río desde Luisiana hasta Minnesota se redujera a solo 7 o 10 días. En los barcos de vapor se transportaba todo tipo de productos. Desde el norte se transportaban pieles de bisonte, oso y ciervo, así como madera, carbón y diversos minerales. Desde el sur se transportaba carbón, algodón, azúcar, tabaco, maíz y otros alimentos. Desde el este se transportaba maquinaria, ropa y todo tipo de productos manufacturados. Desde el oeste se transportaban minerales, trigo, heno y cebada, entre otros. Entre 1800 y 1850, la economía de Estados Unidos estaba entre las más crecientes del mundo. Se convirtió en el mayor exportador de algodón y el segundo mayor exportador de productos, solo superado por Inglaterra. Para 1850, Estados Unidos era la principal potencia del continente. Todo esto fue posible gracias al río Mississippi, su cuenca y los ríos que conectan con él. El río Mississippi se convirtió en el epicentro del sistema de navegación fluvial más largo del mundo. La posición del río Mississippi lo coloca en el centro de una vasta red de navegación fluvial que se extiende a través de varios ríos, lagos, bahías y océanos en los Estados Unidos. Es como el pulso del país, un torrente vital que atraviesa 10 estados: Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois, Mississippi, Arkansas, Missouri, Kentucky y Tennessee. El área que cubre esta cuenca es de unos impresionantes 3,238 kilómetros cuadrados, que son aproximadamente un tercio del territorio de los Estados Unidos. Hay más de 150 ciudades que bordean el río, incluyendo las famosas ciudades gemelas de Sao Paulo y Minneapolis, en Minnesota, La Crosse en Wisconsin, Quad City, San Luis en Missouri, Memphis en Tennessee, Baton Rouge y Nueva Orleans en Luisiana. Hay más de 120 ríos que desembocan en el Mississippi procedentes de 31 estados, más de la mitad de los estados del país. Entre los tributarios más significativos se encuentran el río Ohio, el río Missouri, el río Arkansas, el río Rojo y el río Illinois. Estos 5 afluentes junto al propio Mississippi forman un sistema de más de 13,000 kilómetros de largo. Además, el río Illinois, por ejemplo, se conecta al lago de Michigan a través de un canal que fue construido en 1848 para permitir el paso de grandes barcos. Por otra parte, la acumulación de tierra y minerales transportados por la corriente del río Mississippi desde las pequeñas montañas hasta su desembocadura en el Golfo de México ha creado pequeñas islas y bahías. Estas a su vez se conectan con varias bahías, islas y barreras naturales a lo largo de la costa este de los Estados Unidos. Esto ha creado un corredor fluvial protegido de las fuertes corrientes del Océano Atlántico, que es ideal para la navegación tranquila. Este sistema de rutas fluviales, junto con 13,000 kilómetros del Mississippi y sus afluentes, suma más de 25,000 kilómetros de vías navegables. Es el sistema de navegación fluvial más extenso del mundo. Gracias al río Mississippi, su cuenca y su valle, Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor de alimentos de todo el mundo, con la posición del principal productor de carne, de res, pollo y maíz, y tercer productor de trigo después de China e India. El 22% de todos los bienes producidos en Estados Unidos, 60% de la producción de cereales y el 20% de carbón se transportan por el Mississippi. Además del 92% de las exportaciones de alimentos de Estados Unidos salen por este río. Más de 500 millones de toneladas de productos entran y salen de los puertos de South Louisiana y Nueva Orleans cada año. Por supuesto, también es importante destacar el papel militar del río. Ha sido usado por las Fuerzas Armadas estadounidenses para transportar embarcaciones construidas en los astilleros, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Alimentos, petróleo y otros suministros también fueron enviados a las fuerzas aliadas a través de este río. El control del cauce del río Mississippi
Mississippi siempre ha sido una prioridad para los militares estadounidenses. Por eso construyeron un sistema de diques para controlar y mantener el cauce del río, evitando las inundaciones que solían ser un problema constante para las áreas circundantes y afectaban tanto los cultivos como a las personas que vivían en ellos. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército controla este sistema de diques. El río Mississippi ha sido importante desde tiempos inmemoriales. Las tribus amerindias crecieron y vivieron a lo largo de sus orillas, usándolo como un medio de comunicación y supervivencia. Hoy en día, Estados Unidos alberga casi el 30% de la riqueza mundial y es el segundo país manufacturero más grande después de China. Todo esto ha sido posible gracias al Mississippi, un río que ha unido y conectado a Estados Unidos y lo ha convertido en una nación productiva y la primera potencia mundial. Esperamos que este video te haya proporcionado una perspectiva valiosa. Si tienes algo más que agregar, por favor comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Dale like a este video y compártelo con tus familiares y amigos para que puedan aprender más sobre geografía de nuestro planeta. Y si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.